Laporta ha vuelto, se mete con Florentino, con Mourinho, con el Atleti y se abraza a Tebas. Tenemos un equipo muy consistente que tiene mucho recorrido. En otros ámbitos están muy nerviosos, ya pueden estarlo. Veo que a veces hacen conferencias esperpénticas que no saben, no tienen muy fijado el norte. Están haciendo ahora déjà vus. En este sentido tenemos nosotros un equipo más consistente. Tenim 50 copas d'Europa. Només o tras hora, el Fútbol Club Barcelona somos hegemónicos en tema de la Liga. El 5 posibilidades hemos ganado 3. Muy buenas a todos, porque hoy toca hablar de una de esas historias que pueden marcar el mercado y que, además, llegan acompañadas de declaraciones, mensajes cruzados y un ambiente cada vez más caliente entre Barça y Atlético de Madrid. Porque lo que parecía simplemente un rumor de mercado alrededor de Julián Álvarez ha dejado de ser un simple comentario de verano para convertirse en un asunto de primer nivel, con Joan Laporta hablando públicamente de una oferta, con el Atlético reaccionando con dureza y con una sensación cada vez más clara de que aquí no estamos ante un tanteo cualquiera, sino ante una operación que puede ir mucho más allá de lo que parece. Y por si fuera poco, todo esto ha estallado en un contexto bastante llamativo, en un acto de proclamación de Laporta en el que también ha aparecido Javier Tebas, dejando una imagen que no ha pasado desapercibida y unas palabras que han dado bastante que hablar. Así que en este vídeo vamos a ordenar todo lo que ha pasado, porque hay varias capas dentro de esta historia. Primero, el contexto de ese acto y por qué ha sorprendido tanto ver a Tebas en ese escenario. Segundo, qué ha dicho exactamente Laporta sobre Julián Álvarez. Tercero, por qué esas declaraciones son un mensaje directo al Atlético de Madrid. Y cuarto, qué lectura se puede hacer de todo esto a estas alturas del mercado. Porque sí, hay una oferta, sí, el Barça admite que la ha puesto sobre la mesa y sí, además ha deslizado que esa oferta no va a estar ahí eternamente. Y eso, en una negociación de este nivel, no es una frase cualquiera, es una forma de meter presión. Pero antes de entrar de lleno en el caso Julián, hay que detenerse en el escenario en el que se produce todo, porque también es importante para entender el tono del mensaje. Laporta ha sido protagonista en su acto de reelección, un acto institucional, un acto que en teoría debía centrarse en su continuidad al frente del Barcelona, en los objetivos del club y en el proyecto de futuro. Sin embargo, la escena ha tenido un elemento que ha llamado muchísimo la atención, la presencia de Javier Tebas. Y no solo por estar ahí, sino por el simbolismo que tiene verle en un acto de este tipo, junto al presidente del Barça, en un momento en el que la relación entre el club azulgrana y la liga ha estado marcada durante mucho tiempo por tensiones, problemas con las inscripciones, conflictos por el fair play financiero y un clima de fricción prácticamente permanente. Por eso ha sorprendido tanto la naturalidad con la que se ha escenificado esa cercanía, hasta el punto de escuchar a Laporta referirse a Tebas casi como un aliado, como alguien cercano, como una figura con la que después de todo lo vivido ha terminado generando una relación mucho más cordial de la que muchos podían imaginar hace un tiempo. Y claro, aquí entra un debate inevitable, porque no deja de ser curioso que el presidente de la liga aparezca en un acto de esta naturaleza, en una puesta en escena tan vinculada a un club concreto, y más aún cuando durante años se ha discutido muchísimo sobre el papel de Tebas, sobre sus afinidades, sobre su manera de gestionar determinados conflictos y sobre la percepción que existe en distintos sectores del fútbol español de que no siempre mantiene la misma distancia con todos. Evidentemente, una presencia institucional puede justificarse desde muchos ángulos, pero lo que ha hecho que esto se convierta en tema no es solo la foto, sino el tono de las palabras. Porque en un momento de su intervención, Tebas ha felicitado al Barça y a Laporta por el éxito de estas elecciones, pero además ha dejado una frase que ha generado bastante ruido. Ha dicho que está seguro de que el Barça va a tener éxitos en los próximos años. Y diréis, bueno, tampoco parece tan grave. Pero claro, cuando el presidente de la liga verbaliza eso en un acto del Barcelona y lo hace con un «vamos a tener éxitos» que luego corrige sobre la marcha, lo normal es que la gente se quede con la sensación de que ha habido un pequeño desliz, un lapsus revelador o, como mínimo, una imagen muy poco habitual. No porque no pueda desearle suerte al Barça, sino porque el contexto hace que todo se amplifique. Y ese detalle, sumado a la cercanía exhibida entre Laporta y Tebas, ha servido para reactivar un debate que siempre está ahí. El de la relación entre los grandes dirigentes del fútbol español, el de las alianzas, el de las conveniencias y el de cómo se interpretan determinados gestos dependiendo del escudo que haya al lado. Pero más allá del ruido político y de esa imagen que ha dado mucho juego, lo realmente importante del día ha llegado cuando Laporta ha decidido hablar de Julián Álvarez.
Y aquí sí entramos en materia de mercado, porque el presidente del Barça no se ha limitado a dejar una frase ambigua o un comentario de pasada. No, ha ido bastante más lejos. Ha reconocido que el Barcelona presentó una oferta por Julián Álvarez. Ha confirmado que hubo conversaciones directas con el Atlético de Madrid y, lo más importante, ha explicado públicamente cuál fue la respuesta del club rojiblanco y qué lectura hace él de esa negativa. Según Laporta, el Barça habló directamente con el Atlético, trasladó su interés y puso una propuesta encima de la mesa. El Atlético, siempre según esa versión, respondió que no contemplaba vender al jugador porque no tenía una alternativa para sustituirlo. Y aquí está una de las claves de toda esta historia, porque Laporta no se ha quedado en el simple, nos dijeron que no. Ha querido dejar muy claro que, a su juicio, la negativa no es un rechazo absoluto a la operación, sino una negativa condicionada por el contexto del Atlético, por el hecho de que a día de hoy no tiene cerrado un recambio de nivel para una pieza tan importante como Julián. Es decir, el mensaje que lanza Laporta es bastante claro. El problema no sería tanto que el Atlético considere intransferible a Julián en cualquier circunstancia, sino que en este momento no puede venderlo porque no tiene a quien poner en su lugar. Y eso cambia mucho la lectura de la situación. Porque si tú públicamente explicas que el otro club no te ha dicho es imposible, sino, ahora mismo no porque no tenemos alternativa, en realidad estás trasladando la idea de que la puerta no está cerrada del todo. Estás diciendo, en otras palabras, que la operación sigue viva si el escenario cambia. Y Laporta, de hecho, ha insistido precisamente en eso. Ha dejado caer que el Barça mantiene su interés, que la oferta sigue existiendo durante el tiempo que el club considere oportuno y que si el Atlético encuentra una alternativa, entonces la conversación podría reabrirse. Y ahí es donde esta historia empieza a ponerse realmente interesante. Porque lo que Laporta está haciendo no es solo informar, está marcando territorio. Está mandando un mensaje al Atlético, al entorno del jugador y también al resto del mercado. Está diciendo, nosotros ya hemos hecho el movimiento, nosotros ya hemos llamado a la puerta, nosotros ya hemos puesto dinero sobre la mesa y, si el Atlético encuentra la manera de cubrirse, aquí seguimos esperando. Eso no es casualidad. Eso es una forma de condicionar el relato de la operación y de colocar al Barça en una posición muy concreta, de cara a la opinión pública. Además, Laporta ha añadido otro elemento todavía más delicado, porque ha asegurado que Julián Álvarez lleva tiempo queriendo venir y que incluso ya estaba en el radar del Barcelona antes de marcharse al Manchester City. Y esta frase tampoco es inocente. Cuando el presidente de un club afirma públicamente que el jugador quiere venir, está reforzando la idea de que el Barça no solo compite con dinero o con prestigio, sino también con la voluntad del propio futbolista. Está metiendo en la ecuación el factor más sensible de todos, el deseo del jugador. Y en una negociación así, eso es un arma muy poderosa. Porque si el mercado percibe que Julián prioriza al Barça, la posición del Atlético se complica un poco más. No necesariamente porque vaya a venderlo mañana, pero sí porque el club rojiblanco sabe que, si el futbolista se mantiene firme y no abre la puerta a otros destinos, su margen de maniobra se reduce muchísimo. Ahí es donde aparece el verdadero trasfondo de estas declaraciones. Laporta no solo está contando lo ocurrido. Está construyendo un marco favorable al Barcelona. Está lanzando la idea de que el jugador quiere vestir de azulgrana, de que el Barça ya se ha movido, de que el Atlético no dice no por convicción absoluta, sino por falta de reemplazo, y de que esa oferta tiene un plazo, una fecha límite, un tiempo de validez. Todo eso junto compone una presión clarísima. Porque, en el fondo, lo que se le está diciendo al Atlético es, sabemos que ahora no podéis vender, pero también sabemos que la situación puede cambiar y, cuando cambie, nosotros estaremos ahí, aunque no para siempre. Y esa última parte es probablemente la más importante de todas. Lo de la fecha limitada puede parecer un detalle menor, una frase típica de negociación, pero en realidad es una advertencia en toda regla. Lo que Laporta viene a comunicar es que el Barça no piensa quedarse esperando indefinidamente a que el Atlético resuelva su problema interno. El club azulgrana quiere a Julián, sí, pero no a cualquier precio ni bajo cualquier calendario. Y por tanto, si el Atlético no mueve ficha en un determinado plazo, el Barça se reserva el derecho de cambiar de estrategia, de modificar la oferta o incluso de explorar otras opciones. Eso, dicho en voz alta y delante de todo el mundo, tiene un peso enorme.
Porque en el fútbol actual casi todo se negocia con mensajes públicos y silencios calculados. Y aquí Laporta ha elegido hablar. Hablar mucho, además. Hablar lo suficiente como para que el Atlético reciba el recado. Hablar lo suficiente como para que el entorno de Julián entienda que el Barça sigue ahí. Y hablar lo suficiente como para que, si dentro de unas semanas la operación se reactiva, nadie pueda decir que el Barcelona llegó tarde o que no lo intentó. A partir de aquí, la gran pregunta es evidente. ¿Tiene sentido la teoría de Laporta de que el Atlético no vende porque no tiene sustituto? Pues sinceramente, y aquí es donde entramos en la segunda gran parte de esta historia. Porque una cosa es que el Barça admita públicamente que ha intentado fichar a Julián Álvarez y otra muy distinta es cómo ha reaccionado el Atlético de Madrid a todo este ruido. Porque el club rojiblanco no se ha quedado precisamente de brazos cruzados viendo cómo se hablaba de su delantero, cómo se lanzaban mensajes desde Barcelona y cómo se alimentaba la idea de que el jugador podría acabar saliendo. De hecho, el Atlético ha decidido mover ficha con una denuncia que, más allá de si termina teniendo recorrido real o no, deja claro algo muy importante. Que en el Metropolitano no ha sentado nada bien la manera en la que se está gestionando públicamente este asunto. Y eso es relevante. Porque cuando una operación deja de ser solo un intercambio de llamadas y ofertas entre clubes y pasa a convertirse en una batalla de declaraciones, en una guerra de relatos y en una disputa por la opinión pública, es que la tensión es real. El Atlético quiere marcar una línea, quiere dejar claro que Julián es jugador suyo, que no le gusta nada la presión exterior y que no piensa permitir que desde fuera se dé por hecho que el jugador tiene la puerta abierta. Esa es, al menos, la imagen que intenta proyectar. Otra cosa distinta es lo que ocurra realmente puertas adentro. Porque, claro, públicamente el mensaje es contundente. Enrique Cerezo ha insistido en que Julián Álvarez es futbolista del Atlético de Madrid, que seguirá siéndolo y que no están dispuestos a venderle. Un mensaje directo, rotundo, sin matices y pensado para enfriar cualquier especulación. Pero en el mercado de fichajes ya sabemos cómo funcionan este tipo de frases. No siempre significan un no definitivo. Muchas veces significan simplemente no en estas condiciones, no en este momento o no mientras no tengamos resuelto el siguiente paso. Y por eso lo verdaderamente importante no es tanto el titular de Cerezo como todo lo que hay alrededor. Porque si uno junta las piezas de este puzzle, lo que aparece es una negociación soterrada en la que el Atlético quiere defender su posición de fuerza. El Barça quiere acelerar el desgaste y el jugador, aunque todavía no haya dado un paso público de ruptura, empieza a convertirse en el eje de toda la operación. Ahí está la clave. Porque al final, por mucho que hablen los presidentes, por muchas denuncias que se presenten y por mucho que cada club intente proteger sus intereses, hay una variable que puede cambiar por completo el desarrollo de esta historia: la voluntad de Julián Álvarez. Si el jugador realmente mantiene desde hace tiempo el deseo de vestir la camiseta del Barcelona, si de verdad considera ese destino como prioritario y si además no abre la puerta con la misma convicción a otras ofertas que puedan aparecer, entonces el Atlético se enfrenta a un problema muy serio. No porque esté obligado a vender mañana, ni mucho menos, sino porque en cuanto un futbolista de ese nivel empieza a inclinar claramente la balanza hacia un único destino, la capacidad del club vendedor para controlar la situación se reduce. Y Laporta, con sus declaraciones, ha querido precisamente colocar esa idea en el centro del debate. No ha dicho simplemente nos gusta Julián, ha ido mucho más allá. Ha dejado caer que el jugador quería venir incluso antes de irse al City, que el contacto existe desde hace tiempo y que el interés del Barça no es una ocurrencia reciente, sino una operación cocinada desde hace bastante. Con eso, Laporta no solo está reforzando el relato del Barcelona, está también enviando un mensaje al propio Julián y a su entorno: nosotros seguimos aquí, nosotros no hemos soltado la presa, nosotros seguimos apostando por ti. Y cuando ese mensaje se lanza públicamente, el efecto no se queda solo en los despachos. También llega al vestuario, a la afición, a los medios y al propio jugador. Por eso el Atlético ha reaccionado con tanto malestar. Porque una cosa es que el Barça pregunte por Julián, que sondee una operación o que incluso haga una oferta. Y otra muy distinta es que el presidente azulgrana salga en un acto institucional a explicar delante de todo el mundo que ya ha hablado con el Atlético, que la oferta existe, que el jugador quiere venir y que todo depende de si los rojiblancos encuentran sustituto. Eso, desde la perspectiva del Atlético, es casi exponer una negociación interna en la plaza pública. Y es lógico que moleste, porque te coloca en una situación incómoda.
Si niegas rotundamente cualquier posibilidad de venta, quedas retratado si más adelante terminas negociando. Si no niegas con fuerza, parece que estás dejando la puerta entreabierta. Y si además el jugador no corta el ruido de raíz, el desgaste se multiplica. Ese es el tablero en el que ahora mismo se está jugando esta partida. Una partida que, por cierto, no solo enfrenta a Barça y Atlético, sino que también podría incluir a otros actores muy importantes. Porque aquí hay otro factor que no se puede perder de vista, la competencia. El Atlético, en caso de verse obligado o tentado a vender, preferiría casi con toda seguridad colocar a Julián fuera de España antes que reforzar al Barcelona. Eso parece bastante evidente. Si un club como el PSG o un club como el Arsenal se presenta con una oferta potente, con músculo financiero y sin el peaje político y deportivo que supondría venderle una estrella a un rival directo de la misma liga, el Atlético lo tendría mucho más fácil para justificar la operación. Sería una venta dolorosa, sí, pero menos traumática que verle vestido de azulgrana. El problema para el Atlético es que, incluso en ese escenario, vuelve a aparecer la variable del jugador. Porque si Julián prioriza al Barça y no muestra el mismo entusiasmo por otros destinos, entonces esas ofertas extranjeras dejan de ser una solución automática. Pueden existir, pueden ser incluso más altas, pero si el futbolista no empuja en esa dirección, la situación cambia por completo. Y aquí es donde el Barça parece confiar en que tiene una baza decisiva. No la económica, porque es evidente que el club azulgrana no está en la posición más cómoda del mundo para entrar en una subasta sin límites. No la institucional, porque el Atlético tiene la fuerza de ser el propietario del jugador y de poder marcar tiempos. La baza del Barça, si esta operación de verdad va en serio, sería precisamente la preferencia de Julián. La idea de que, si el jugador aguanta, si no se mueve hacia otras opciones y si sigue transmitiendo que su prioridad es Barcelona, entonces con el paso de las semanas el Atlético podría verse cada vez más presionado a encontrar una salida pactada. ¿Es eso suficiente para cerrar un fichaje de este calibre? Evidentemente no. Hace falta mucho más. Hace falta dinero, hace falta encaje salarial, hace falta que el Atlético encuentre reemplazo y hace falta que nadie se cruce por el camino con una propuesta que lo cambie todo. Pero como punto de partida, tener al jugador de tu lado es probablemente lo más importante de todo. Y por eso la famosa frase de Laporta sobre la fecha limitada cobra todavía más valor. Porque puede interpretarse de varias maneras. La primera, la más evidente, como una medida de presión sobre el Atlético: si no aceptáis ahora, quizá mañana ya no esté esta oferta. La segunda, como un mensaje al entorno de Julián: si realmente quieres venir, hay que empujar dentro de unos tiempos concretos, porque el Barça no va a esperar eternamente. Y la tercera, quizá la más interesante, como una forma de proteger al propio Barça. Es decir, Laporta necesita trasladar la imagen de que el club está haciendo todo lo posible por traer a un gran delantero, pero también que no va a quedar secuestrado por una operación imposible. Si Julián no sale, si el Atlético no cede o si el precio se dispara, el presidente necesita poder decir que el Barça tenía un límite, que puso una fecha, que no podía hipotecar el resto de su planificación por un solo nombre. Y eso es importante porque, en paralelo, el mercado no se detiene. Mientras todo el foco está puesto en Julián Álvarez, la dirección deportiva del Barça tiene que seguir trabajando en otros frentes, tiene que valorar alternativas y tiene que decidir hasta qué punto merece la pena aguantar una negociación tan compleja. Porque aquí aparece una pregunta inevitable: ¿de verdad el Barcelona tiene un plan B sólido si no sale lo de Julián? Esa es una de las grandes incógnitas. Se ha hablado de otros nombres, se han deslizado perfiles, pero ninguno tiene ahora mismo la fuerza mediática ni la sensación de apuesta total que transmite el caso Julián. Y eso puede ser una ventaja y un riesgo al mismo tiempo. Ventaja, porque si el Barça logra el fichaje habrá demostrado que fue a por su gran objetivo y que no se conformó con soluciones intermedias. Riesgo, porque si la operación se alarga demasiado y termina cayéndose, el club puede encontrarse con menos margen de maniobra para reaccionar. Por eso la presión del calendario es tan importante. Cada semana que pasa sin una resolución clara acerca un poco más el mercado al punto en el que las decisiones dejan de ser ideales y pasan a ser decisiones de necesidad. Y el Barça no quiere llegar a ese punto sin una respuesta. De ahí la importancia de que Laporta haya querido dejar el reloj en marcha delante de todos. En el fondo,
Todo esto parece una gran partida de póker entre clubes que saben perfectamente lo que se están jugando. El Atlético intenta resistir, mostrar firmeza, dejar claro que no está en venta y que no aceptará presiones. El Barça intenta agitar el tablero, colocar la pelota en el tejado rojiblanco y convertir la voluntad del jugador en una palanca negociadora. Y mientras tanto, Julián Álvarez se convierte en el nombre que condiciona el resto del verano de ambos equipos. Porque si acaba saliendo, el Atlético tendrá que reconstruir una parte importantísima de su ataque y el Barça habrá dado un golpe de enorme impacto deportivo y simbólico. Y si no sale, el Barça tendrá que